Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre. Y bueno, este podcast probablemente se publique en la semana de que sea cercana a la Semana de la Mujer, o antes o después. Y viene porque si el año pasado hablé en esa semana sobre el tema de la lucha libre, cómo se trataba a las luchadoras, cómo había evolucionado el mundo de la lucha libre. Recordemos que en sitios como en México era hasta ilegal en los años 80, o sea, y en Japón ahora mismo prácticamente pasa una empresa, pero hay empresas solo femeninas. Cosa que a veces no me parece mal, porque empresas como Stardom o Marigold o muchas otras, pues bueno, tienen una calidad mucho más buena de la que en teoría son iguales al resto, son masculinos, y claro, cuando suele ser igual al resto, hay 8 combates masculinos y 1 y 2, si eso, de lucha libre femenina. Pues vamos a hablar de una figura en la lucha libre femenina y que no es luchadora, aunque algo ha hecho parecido, o sea, hasta por ahí. ¿Y por qué voy a hablar de esta figura? Y para también aprovechar y hablar de casos que están bastante feos, pero como todo en la vida, en la lucha libre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y también hay que aprovechar ciertos momentos para reivindicar ciertas cosas. Pues voy a hablar de Linda McMahon. Linda McMahon, para los que sigáis un poquito la política estadounidense, pues ya, porque está un poquito en duda, pero ya es oficialmente secretaria de Educación de los Estados Unidos, lo que sería prácticamente aquí igual a ser ministro de Educación, a ser el ministro de Educación. Y vamos a hablar un poquito de esta mujer, que por cierto, casualidades de la vida, esta mujer, Linda McMahon, que claro, me hizo mucha gracia porque en estas especies de comisiones que hay antes de ser ministros o secretario de educación o de lo que sea, pues el Senado de allí hace una especie de sesiones en la que se presenta, se dice los méritos, lo que va a hacer en su gobierno, cosa que aquí no estaría mal aquí hacerla o en otros países de España, pero bueno. Pues y fue a esa sesión y en esa sesión estuvo acompañada dijo, aquí está mi hijo Shane McMahon, que el hombre es súper conocido en el mundo de la lucha libre, su hija Stephanie McMahon, también súper conocida, y su cuñado, su yerno, Triple H, Paul Levesque, le presentó como Paul Levesque, que es un nombre original, su nombre en la vida real, pero todo el mundo le conocemos como Triple H, el ex luchador y ahora directivo de WWE. Y no dijo mi marido Vince McMahon, porque casualmente cuando recordemos que ella estaba metida en el mundo de la política muchísimo, pero también en la lucha libre, aunque se diga que era simplemente la mujer de Vince McMahon, ella prácticamente funda ya existe la WWF, la empresa del padre de Vince McMahon. Ellos empiezan a fundar otras empresas y otros negocios, muchos van a la quiebra. Llegó a fundar Linda McMahon y dirigir a ella un equipo de hockey, empresas de cine, o sea, esto estoy hablando antes de que fueran dueños de lo que era WWF, que fue lo que ya le había comprado Vince McMahon y Linda McMahon. Cuando ya se casan, ellos se conocen desde los 16 años. Son pareja, se conocen y enseguida, muy pronto, se casarían. Entonces, me hace mucha gracia cuando a veces intenta separar y ha pasado ahora de que todo esto de que ha salido de Vince McMahon y cosas que se han conocido. No, es que Linda McMahon no tenía nada que ver. Casualmente, como he dicho al principio, cuando Donald Trump gana las elecciones y a los días dice quién va a ser su equipo de gobierno, los que van a dirigir en los distintos ministerios, digamos, y sitios, se dice que Linda McMahon va a ser secretaria de Educación, pero que justo ese día casualmente se anuncia que se había separado hace unos meses o semanas, Linda McMahon de Vince McMahon, que recordemos que Vince McMahon actualmente, cuando publico este podcast y cuando se graba, está acusado de agresiones sexuales, casos de acoso, casos de trata, y a lo largo de su vida ha sido acusado de casos de tráfico de drogas, de esteroides, recordemos casos como el Ring Boy,
Que para los que no conozcáis, el Ring Boy es un escándalo que hubo en los 80 y en los 90 sobre entrenadores y directivos del mundo de la lucha libre que estaban metidos en casos de pederastia. Claro, esto en otro caso hubiera entrado en todos los medios, pero Vince McMahon lo tapó. Y también lo que quiero entrar es que a veces se quiere, y esto es algo que pasa mucho a ciertas mujeres que también han colaborado en ciertas cosas, porque lo que yo digo, ciertas prácticas de agresión sexual, de tal, no solo es que las hagan los hombres, sino que ciertas mujeres las tapan, y como se suele decir, y he escuchado hace poquito en el podcast que os recomiendo, que no tiene nada que ver con lucha libre, pero lo recomiendo, de Heroínas o Malvadas, también hay mujeres machistas, hay bastantes, o sea, bueno, se habla de machismo, se piensa solo no, pero también hay mujeres bastante machistas. Entonces, Linda McMahon, que como vuelvo un poquito al hilo de lo de antes, pues estuvo en la fundación de esta empresa, ella le ayudó de su dinero, estuvieron codo con codo en la fundación de esta empresa de la lucha libre, que actualmente es la más grande, no solo de lucha libre, en entretenimiento. Recordemos que fue una compra que cuando TKO, este grupo que tienen entre otras cosas la UFC, esta empresa de arte marcial mixta, lo compró por más de 8.000 millones de dólares, una empresa que empezó familiar, que empezó en el estado de Nueva York, pero luego, gracias a Vince McMahon y también a Linda McMahon y en todas estas cosas que fue haciendo, cosas buenas y otras, casos de acoso laboral, acoso sexual, un montón de cosas, pues que fueron haciendo poquito a poquito, se fue expandiendo, porque como se suele decir, para abrirte camino muchas veces pues tienes que abrirte camino de cierta manera. Pues eso es lo que pasó a Vince McMahon y tal, y Linda McMahon siempre ha estado ahí. Entonces me llama un poco la atención que ciertos medios, tanto estadounidenses como también europeos, españoles, no se llame a la atención. A veces nos llamamos a la atención en nuestro país por cosas que ha hecho fulanito de tal, de que hasta su primo lejano robó tal, o está acusado de robar, o sea, ni siquiera está sentenciado por robar, o su mujer o tal, y aquí una persona que ahora veremos un poquito, pero que han cubierto casos bastante serios y estando en esa empresa, pues no me llama la atención que prácticamente no se haya dicho nada ni hecho altavoz. Entonces, Linda McMahon, que ha estado en la empresa, siempre ha estado, ella tenía un puesto directivo, ha estado con un puesto directivo. Luego, cosa que mucho llamó la atención, tanto como pero pasó con mi McMahon, con sus hijos y también con Linda McMahon. Ella llevó un momento a finales de los 90 y principios de los 2000 que ella entró en las pantallas, porque siempre había estado en la empresa familiar, digamos, y había estado ahí tomando decisiones y todo. A veces, esto me llama la atención, porque a veces cuando nos da la gana a ciertas mujeres, la mujer títere que ha hecho lo que ha hecho el marido, pero cuando toman las decisiones, en decisiones malas, pero cuando toman las buenas, es que se ha hecho a sí misma, que tal, pero esto pasa, pero es lo que digo, y tal, y como se suele decir, las mujeres también cometen errores, y justo esta mujer en contra de otras mujeres y casos que ahora veremos. Pero Linda McMahon, y ahí tenéis YouTube y demás, estuvo en la televisión y entre otras cosas protagonizó pues segmentos que hoy en día no se verían ni en el wrestling ni prácticamente en nada. Ella hacía un personaje en una época, justo en el año 2000, en una historia de WrestleMania, en la que ella se queda, digamos, catatónica, con una enfermedad también, digamos, de depresiva. Todo esto es la ficción, y va en silla de ruedas, y la que le lleva en la silla de ruedas, que es, digamos, entre comillas, su cuidadora, es una luchadora que es Tiffany Stratton, que esta luchadora se pega morreos delante suya de Linda McMahon, con su marido, con el que es su marido y ha sido toda su vida su marido, tanto en la pantalla como detrás de la pantalla, hasta hace semanas o meses era su marido. Pues estos segmentos en los que ella tomaba parte, tenía ideas, otros segmentos, también en un combate famoso en WrestleMania en el que le da una patada en las pelotas a su marido y una serie de cosas. Bueno, luego llegó un momento que, digamos que su exposición en televisión estuvo ahí, luego también en segmentos apoyando a su hija Stephanie McMahon, pero ella hubo un momento que ya se retira del panorama
televisivo, no de la empresa, porque la empresa de cierta manera, de una manera u otra, siempre ha estado ahí. Aunque luego se fuera a hacer campaña, porque luego ella quería hacer campaña política y siempre ha estado en el Partido Republicano. Ahora se asocia que los mamajos han sido amigos siempre de Donald Trump, que eso es verdad, la gente dice desde la WrestleMania 23 en la que él participa. Pero yo diría más antiguo, desde la primera WrestleMania, la WrestleMania 3, se celebra en un sitio que es propiedad de Donald Trump, y luego la WrestleMania 7, la 6, en la que está también de público Donald Trump. Él siempre ha sido amigo de toda la familia McMahon y ha estado muy asociado. Pero por otro lado estaba también la relación, que yo creo que son cosas distintas, de Linda McMahon con el Partido Republicano. Ella se presentó un montón de veces al Senado, hizo campaña y también tenía ese altavoz que era la WWE, que estaba a nivel nacional en todas las televisiones, y era un altavoz para decir: mira, yo soy Linda McMahon, me presento a tal sitio, y aún así nunca lo que es de cargo electo nunca lo consiguió. Ese cargo en el Senado nunca lo consiguió por el Partido Republicano, y ya es cuando Donald Trump llega al poder en su primer mandato, cuando es la dirigente del organismo de la pequeña empresa y pequeño empresario, lo que aquí llamaríamos autónomo. Pues dirige ese departamento de los Estados Unidos Linda McMahon, que siempre ha estado a la sospecha de que la amistad que tenían Donald Trump y los McMahon, porque se decía David McMahon, pero con Linda McMahon siempre han tenido una amistad bastante abierta y que se veía de cara a la luz. Pero claro, Linda McMahon por un lado está público, pero también lo que quiero dejar patente, y que esta secretaria de Educación, que veremos lo que hace, tampoco creo que lo cuente mucho en el podcast, porque esto no es un podcast político. Estoy contando este caso porque Linda McMahon ha estado muy ligada al mundo de la lucha libre, de manera televisiva, y ya digamos, es que no es que ella fuera mujer del propietario, es que era copropietaria, porque muchas veces se dice: no, es que Vince McMahon era dueño de WWE. No, eran copropietarios y lo fundaron los dos, tanto Linda como Vince McMahon. Pero cuando han salido ciertos escándalos y cosas solo se dejaba la parte de Vince McMahon. Y recordemos que casos, y esto lo voy a hacer porque es un caso que a mí me tocó mucho cuando lo conocí, cómo pasó y todo. Cuando sale el caso de Ashley Massaro, que Ashley Massaro era una luchadora de WWE, y en una gira en 2006, durante 2006 y 2007, van a una gira a Irak. Hacían unos eventos en Irak y en otros sitios que se llamaba Tributo a las Tropas. En estos eventos de WWE estaban rodeados de soldados y un evento para apoyar al ejército estadounidense. Y uno de estos eventos, Ashley Massaro tiene un problema de salud y claro, estaba en un del ejército de Estados Unidos, y va a una consulta allí de un médico de soldados de los Estados Unidos. Y lo que acaba pasando, y Ashley Massaro lo denuncia, es que el médico abusa sexualmente de ella. Entonces, ¿ella qué es lo primero que hace? Se queja a la propia empresa y le dice primero a Stephanie McMahon y a Linda McMahon, le dice: oye, me ha pasado esto, confiando a ellas y de que como ellas mujeres y se iba a sentir más seguros. Y decía: mira, han abusado de mí, me ha pasado esto, estando yo mal, el médico me ha puesto anestesia y tal, y ha abusado de mí porque me he dado cuenta. Y tal, me he despertado. Es que las declaraciones de Ali Massaro y luego cómo pasó el caso es que te deja de hielo. Y Stephanie McMahon primero lo que dijo, y luego en Linda McMahon, es sí, te vamos a apoyar y tal. Pero luego qué pasó realmente, y sobre todo estuvo detrás, se dice Stephanie, pero Linda también, porque recordemos que en esa época Linda McMahon estaba en plena campaña electoral para el Partido Republicano para entrar en el Senado. Entonces Linda McMahon hizo todo porque imaginaros que salía que en su empresa, y encima por un ejército, por un soldado de los Estados Unidos, había una luchadora de su empresa había sufrido eso. Pues entonces intentaron taparlo, porque pensaban que eso iba a ser una campaña súper mala para ella, para las elecciones, que fijaros que luego incluso tapándolo, ¿de qué le sirvió? Porque no sacó ese escaño.
pues lo taparon, lo encudieron y luego encima le hicieron una campaña de acoso laboral contra ella, los segmentos que hay en televisión de Ashley Massaron, el propio Vince McMahon tirándola al agua, mirándola a los pechos, o sea, unas cosas que dicen, madre mía, y esto en televisión, o sea, si hacían eso en televisión, ¿qué no harían en privado? O sea, todos estos casos que están saliendo de acusaciones de árbitras, de luchadoras, de personas que trabajaban en staff, de que sufrían agresiones sexuales, acoso, una serie de cosas que las usaban para una luchadora en plan se la pasaban a otro luchador. Digo que se la pasaban porque la usaban como un objeto para decir tal luchador, como está acusado en el caso de Brock Lesnar, de este famoso luchador que fue campeón de las MMA, que decían, déjame esta luchadora o esta trabajadora para hacer yo cosas y tal, y a cambio yo voy a ir a estos eventos de WWE. Y todas estas cosas se dice de Vince McMahon, pero como pasa en todas las cosas, cuando hay un caso de este tipo de agresión sexual o acoso o otras cosas, pues no solo es culpable el que lo hace, sino todo el entorno que lo han cubierto, y en este caso está demostrado y ha habido declaraciones, en el caso también de Grant, de esta chica que está en pleno juicio, y todo este caso salió de agresiones sexuales y de acoso porque él pagaba en contratos bastante dudables, porque si pagas para encubrir un delito en estas cláusulas, pues es bastante dudable de que sea legal, pero bueno, les pagaba para que se callaran. Pero a una de estas chicas se le olvidó a Vince McMahon pagarle esa cláusula, se le fue el plazo y ella ya ahora puede denunciar, y pues ha salido todo este caso a la palestra, si no saldría todo esto. Y lo que digo, Linda McMahon, todo este caso, sobre todo el de Ashley Massaron, lo tapó, y lo que me da tristeza que todo este caso, por ejemplo, acabó en 2019 con el suicidio de Ashley Massaron, y hay quien dirá, bueno, pues no puede tener relación. Hay una nota de Ashley Massaron firmada por ella. También dejó a su abogada, a notario, lo dejó dicho, que ella, después de todo lo que le había pasado en esta empresa, y también de cómo se sintió traicionada no solo por Vince McMahon, sino por mujeres como Linda McMahon y Stephanie McMahon, todo lo que le habían hecho, y todo encima de sufrir esa agresión sexual, pues encima ser mofada de ella, no apoyarla, y todo lo que le pasó a esta mujer, que encima luego acabó siendo despedida y tratarla súper mal. Y es eso, que veáis que Linda McMahon ha estado ahí, hay mucho más testimonios de cómo fue realmente, no solo ella tapaba estos casos, sino muchas veces encubría lo que hacía su marido, bueno, ya es marido, pero muchas veces, y que me parece bastante para poner a la palestra que esta señora esté ahí, vaya a estar ahí 4 años como secretaria de Educación, eligiendo las políticas de educación de los hijos de Estados Unidos, de los padres. Entonces es bastante que educación se va a dar a alguien que hacía estas políticas en su empresa, no en la empresa como a veces se dice de su marido. Ella era copropietaria. Y luego cuando se vendan las acciones a TKO, ella también vende sus acciones, pero ella era copropietaria, y muchas decisiones, pues ella estaba ahí, y estaba en la junta de accionistas y una serie de organismos. Así que, no sé, a lo mejor soy un poco demasiado crítico, pero creo que escudarse en ciertas cosas, cuando se ha demostrado, y en algunas investigaciones está hasta el FBI, está ahí tal, pero Creo que con la toma de Donald Trump también es favor por favor. En plan, tú ponte aquí, Linda McMahon, haz las políticas que yo quiero, y a cambio, los casos de agresión sexual, tanto de WWE como de tu exmarido, o de otras cosas, aunque en declaraciones públicas, aunque ellos, como matrimonio y tal, hacía muchísimos años que ya Vince McMahon tenía otras parejas y otras cosas, pero ellos siempre, digamos, han tenido una relación como de llevarse bien, de amistad, de tal, y bueno, y para que veáis este caso de Linda McMahon, secretaria de Educación, ha estado metido en el mundo de la lucha libre, y todos esos casos, todas esas cloacas que si me imagino el 10% o el 1% de una ministra, incluso de lo que digo, de una hermana o de un familiar de un ministro, saliera a la palestra en España, la que se le haría y tal. Pero bueno,
Aquí en Estados Unidos os he contado todo lo que tiene detrás Linda McMahon y nadie se haga las vestiduras, así que espero que este podcast os haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.